Hola, mi nombre es Brian y este es el primer episodio del proyecto Even More Spanish, en el cual mi objetivo es crear contenido para personas que ya tienen un nivel intermedio o preintermedio en el idioma, para aquellos que busquen contenido aún más auténtico de aquel que solemos ver en los libros, por ejemplo. Esto por medio de conversaciones, historias interesantes, trabajar en un podcast y, en general, material o input comprensible en español, con ayuda de transcripciones, subtítulos en español principalmente, listas de vocabulario y otros materiales. He creado este proyecto porque esta es una de las formas en las que personalmente he estado aprendiendo varios idiomas, escuchando mucho en ese idioma mientras voy leyendo el texto simultáneamente y estoy traduciendo todo aquello que no conozca todavía. Y sin duda muchos recursos o proyectos similares a este me han ayudado muchísimo. Si ustedes aprenden otros idiomas y están interesados en conocer proyectos similares, los cuales incluso me han inspirado a crear este proyecto Even More Spanish, y bien, si desean conocer estos proyectos en otros idiomas, dejaré sus enlaces en la descripción. Bien, este proyecto se basa en la idea del uso de material o contenido comprensible o comprehensible input en inglés, que es básicamente aquello que leemos o escuchamos para adquirir información del idioma. Y este contenido necesita ser comprensible, lo suficientemente simple para entenderlo de acuerdo a nuestro nivel. Esto porque nuestro cerebro crea patrones más fácilmente con aquella nueva información que logramos comprender. Y de esta forma es como poco a poco adquiriremos el idioma. Se ha demostrado que el uso de material o input comprensible es una forma eficaz de aprender un nuevo idioma. Así podemos absorber la gramática naturalmente y podremos darnos una idea de cómo funciona el idioma. Y podremos adquirir un sentido natural del idioma y saber qué se siente correcto o incorrecto sin haber previamente estudiado mucha gramática. El punto es entender el funcionamiento de un idioma y entender nueva información dentro de un contexto. Es por eso que intentaré crear material con español más auténtico y natural, y no estaré explicando muchas reglas gramaticales ya que hay muchos canales y páginas web que enseñan esto. Y de nuevo, este material es para aquellos que no están empezando desde cero, sino que buscan contenido que les permita escuchar y conocer más sobre la forma en la que los hablantes nativos utilizan el idioma en un contexto mucho más real y natural. Y asimismo, con material más auténtico y natural, la experiencia de aprendizaje será mucho más entretenida e interesante. Si les gustaría conocer más sobre un tema en específico, escríbanme, díganlo en los comentarios. Si desean ver el siguiente video, pueden hacer clic donde sea que el video aparezca en la pantalla. Si conocen a alguien más que esté actualmente aprendiendo español, podrían compartirle este proyecto, este canal. Y espero pronto ver más personas interesadas en aprender español de una forma más entretenida, y espero hacer que no sea tan frustrante el proceso de aprendizaje. Después haré videos más detallados en los que explique la forma en la que podrían ser utilizados los materiales, el contenido que estaré publicando. Bien, gracias por ver. Pueden descargar la transcripción y el audio de este video en la descripción. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.